Hola chicos, soy Laura Alonso. Bueno, hoy vamos a ver tejido epitelial desde un enfoque práctico. Vamos a aprovechar a verlo en estos días que nos quedan de la semana, ya que no tuvimos clases por el feriado. Bueno, a ver. Recuerden que el tejido epitelial, como vieron en la clase teórica, tiene dos variedades, el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. El epitelio de revestimiento puede revestir superficies libres, por ejemplo, la epidermis en la piel, o puede revestir cavidades, ¿sí? Por ejemplo, los órganos huecos del tubo digestivo, del aparato respiratorio, las vías genitourinarias. También puede revestir el interior de los vasos sanguíneos. Y el epitelio glandular va a estar formando las glándulas, que son órganos que tienen la función de secretar alguna sustancia. Bueno, vamos a empezar con el tejido epitelial de revestimiento. Vamos a ir viendo distintas imágenes. Acuérdense que el epitelio de revestimiento lo podíamos clasificar según el número de capas en simple o estratificado. Simple era el que tenía una única capa de células y estratificado el que tenía más de una capa. También lo podíamos clasificar en plano, cúbico o cilíndrico, de acuerdo a la forma que tengan esas células. Y después vamos a ver que tenemos otras dos variedades aparte. Bueno, primero vamos a ver una imagen de epitelio plano simple. Acá tenemos un esquema de un vaso sanguíneo que tiene tres túnicas. La túnica más interna es el epitelio, que en este caso tiene un nombre propio en los vasos que le llamamos endotelio. El endotelio es un epitelio plano simple. Acá vemos en forma tridimensional las células. Son células bien planas. Acá las vemos en la imagen al microscopio, fíjense, la célula bien delgada, el núcleo, que lo observamos acá bien basófilo, ¿sí? Bien achatado. Recuerden que los núcleos generalmente se adaptan a la forma que tienen las células, ¿sí? Entonces acá vemos un epitelio plano simple. Pasamos a un epitelio plano estratificado. En este caso vemos un corte de esófago, ¿sí? En menor aumento y en mayor aumento. Entonces, fíjense que es un epitelio bien grueso, estratificado, ¿sí? Tiene muchas capas de células. Fíjense acá a mayor aumento se ven los núcleos formando varias hileras, ¿sí? Entonces nos damos cuenta a simple vista que tiene varias capas. Fíjense que abajo del epitelio siempre tenemos un tejido conectivo. En este caso la imagen a menor aumento es tricrómica. Fíjense que vemos el tejido conectivo con las fibras colágenas teñidas de color azul. Y la imagen a mayor aumento es bicrómica. Fíjense cómo vemos las fibras colágenas teñidas de rosa. Entonces, ¿por qué decimos que es plano? No porque todas las células sean planas, sino que las células más superficiales, ¿sí? De este epitelio, fíjense ahí se ven los núcleos achatados, son planas. Si observamos bien, las células más basales son más bien cúbicas, ¿sí? Entonces, a los epitelios estratificados les damos el nombre de plano, cúbico o cilíndrico según la forma de las células más superficiales. Acá tenemos una imagen de un epitelio cúbico simple. En este caso es un corte de riñón. Fíjense que tenemos algunos túbulos, ya vamos a ver más adelante riñón, pero fíjense este corte transversal de un conducto o túbulo que tiene células cúbicas. Fíjense la forma redondita de los núcleos, ¿sí? Acá lo vemos a mayor aumento, se ve perfectamente que son cúbicas, es decir, en la célula tiene el mismo ancho que alto. Fíjense que estos túbulos están rodeados por otros que vemos acá, que tienen un epitelio plano simple. Fíjense los núcleos achatados y las células bien delgaditas. Entonces, acá estamos señalando cúbico simple, pero tenemos dos variedades.
En esta imagen vemos un epitelio cúbico estratificado. Fíjense, esta variedad de epitelio la encontramos en conductos excretores de algunas glándulas, ¿sí? No está mucho más diseminado. Y fíjense, este es un corte transversal también de un conducto. Acá vemos algo de secreción y vemos que tenemos 2 hileras de células. Podemos decir que es biseriado. Aunque acá de este lado, fíjense que podríamos decir que tiene 3 capas, ¿sí? Estos conductos generalmente, a medida que se van alejando del adenómero, que ya vamos a ver, pueden ir aumentando el número de capas o haciéndose un conducto de mayor tamaño, a medida que se van juntando con otros conductos, ¿sí? Por eso puede ir cambiando el epitelio de un mismo conducto a medida que se acerca al lugar donde va a volcar la secreción. Acá tenemos un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? A menor aumento y a mayor aumento. En este caso estamos viendo intestino delgado. Fíjense que acá a menor aumento ya podemos identificar que las células son cilíndricas. Fíjense lo bien que se ve acá, los núcleos alargados longitudinalmente, ¿sí? Tenemos un epitelio cilíndrico simple, pero tenemos otras células acá alternantes que son células caliciformes, que las habrán visto como un ejemplo de glándula unicelular. Estas células caliciformes secretan moco. Pero bueno, como son alternantes, al epitelio le damos el nombre por estas células que están más frecuentemente dispuestas en este epitelio, que son cilíndricas. También podemos decir que en este epitelio estas células cilíndricas tienen especializaciones en su superficie apical, que son las microvellosidades, ¿sí? En el intestino delgado le llamamos chapa estriada, ¿sí? Se ve acá en la superficie apical. En esta imagen tenemos un epitelio cilíndrico estratificado, también en un conducto excretor. Podemos dar como un ejemplo el conducto galactóforo de la glándula mamaria y fíjense que es parecido al anterior, pero acá notamos núcleos más alargados. Son células cilíndricas. Recuerden que en los epitelios las células están yuxtapuestas, es decir, muy cercanas unas de otras con escasa o nula sustancia intercelular, por lo que veo núcleos muy juntitos. Muchas veces no veo el límite entre una célula y la otra, pero sí detecto los núcleos de cada célula. Por eso puedo contar las capas, que en este caso también son 2. Al tener escasa sustancia intercelular no tiene lugar para los vasos sanguíneos, por eso siempre necesita tener adyacente un tejido conectivo, que es el que lo va a irrigar. Dijimos que teníamos otras 2 variedades de epitelio, además de las que citamos. Una de ellas es el epitelio pseudoestratificado, pseudo porque parece estratificado, ¿sí? Parece que tiene más de una capa, pero en realidad es una sola. Este es un esquema, no es una imagen al microscopio, ¿sí? Es un esquema del epitelio respiratorio, ¿sí? Que tapiza las vías respiratorias, la tráquea, los bronquios. Fíjense que tenemos algunas células más bajas y otras más altas. Fíjense esta alta acá y al lado una más bajita. Si yo miro los núcleos, fíjense, este núcleo está más alto que este. Cuando lo miro al microscopio parece que hubiera 2 hileras de núcleos, yo pienso que hay 2 capas, pero en realidad es una única capa de células que algunas son más bajas y otras más altas, ¿sí? Todas contactan con la membrana basal. Vamos a ver cómo lo vemos al microscopio. Acá lo tenemos, a menor aumento y a mayor aumento. Fíjense, núcleos a diferentes alturas, acá lo noto mejor. Núcleos más altos, núcleos más bajos, ¿sí? Las células más altas son cilíndricas, ¿sí? Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Podemos agregar, ¿sí? Para hablar un poquito más sobre el epitelio respiratorio, que lo vamos a ver más adelante, que es un epitelio pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes, ¿sí?
Fíjense que estas células cilíndricas tienen especializaciones de membrana ya más visibles que las del intestino delgado, que eran microvellosidades. Estas son cilias, tienen otra función, ¿sí? Y dijimos que tiene células caliciformes, también las tenía el intestino delgado, y son secretoras de moco. Acuérdense que son glándulas unicelulares. Bueno, y acá vemos las células bajas y las células altas. Tenemos también el epitelio de transición, que es otra variedad. En este caso lo llamamos urotelio, ¿sí? Es un nombre que le podemos dar, ¿sí? ¿Por qué urotelio? Porque están las vías urinarias excretoras, por ejemplo en la vejiga y en los uréteres. En este caso tenemos corte de vejiga. A menor aumento es más difícil, ¿sí? Poder detectarlo, ¿sí? Verlo en detalle, pero fíjense a mayor aumento cómo vemos que es un epitelio estratificado. Lo que tiene este epitelio lo llamamos de transición porque va variando. No es lo mismo cuando la vejiga está vacía, en reposo, que cuando está llena o distendida, ¿sí? Repleta de orina. Cuando la vejiga está vacía, como en este caso, en reposo, el epitelio lo vemos bien grueso, con las células más apicales, fíjense cómo se abomban hacia la luz del órgano, ¿sí? Cuando esta vejiga se llena de orina, el epitelio se distiende, como que se estirara, y estas células se van a achatar, va a desaparecer este abombamiento, y las células se van a reacomodar disminuyendo el número de capas.